Hola, hola, yo soy Ana de Wondershare Filmora y aquí estamos de vuelta para inspirar al creador que llevas dentro. Al final de este video habrás aprendido a crear un efecto retro de VHS para tu gameplay que no te puedes perder. Bienvenido y bienvenida a nuestra serie Filmora para Gamers. Si estás disfrutando de esta serie y quieres que continuemos enseñándote las infinitas posibilidades de crear con Filmora, apóyanos suscribiéndote en nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Esta es la mejor manera en que puedes apoyarnos. Ahora sí, comencemos. Bien, ya tengo lista una pequeña edición de mi gameplay. Así que para empezar, voy a ponerle la textura de VHS. Esta la puedes encontrar en Efectos, Capas, Interferencias de TV. Aquí tenemos varios efectos de glitch y de texturas VHS. Solo tienes que arrastrar el efecto sobre los clips que quieres que se vean retro. Yo voy a usar una combinación de distorsión VHS mala y distorsión de VHS. Vaya nombre que les hemos puesto, ¿no? Ok, a continuación podemos mejorar el efecto añadiendo algunos glitches. Voy a usar este efecto glitch justo cuando cambiamos de toma. Luego, en el clip del final, que es el más largo, voy a añadir glitch pelusa y glitch líneas para hacerlo más dinámico. ¿Qué tal lo ves? Es así de sencillo como puedes aplicar el efecto de VHS. Pero ahora vamos a la segunda parte de nuestra edición. Vamos a crear el título. Este requiere un poco más de edición. Primero voy a poner la música para poder coordinar que el rebote del título vaya al ritmo de la música. Ahora vamos a medios. Hacemos clic derecho en la música que vamos a usar y seleccionamos detección de ritmo. Cuando termine de analizarse, haz clic derecho sobre la pista y selecciona opciones de ritmo. En la nueva ventana deshabilita la función marcar solamente los ritmos destacados. Esto hará que Filmora nos ponga marcadores en todos los ritmos. Esta técnica de edición es una joya y es importante que te la aprendas porque te será muy útil para hacer todos tus videos. Ahora haz clic en OK y a continuación arrástralo a la línea de tiempo. Verás que el clip de música tiene algunos marcadores rojos y azules que son los que vamos a seguir para realizar la edición. Vayamos a título y escojamos créditos 4. Este ya tiene la animación de zoom in o de acercamiento. Ahora lo arrastramos a la línea de tiempo. A continuación voy a cortar el título justo para que se alinee únicamente con el primer clip. Ahora diseñamos el título cambiando el color y la fuente. Yo usé Easy 3D para la palabra gaming y Space Invaders para Filmora 9. Todas estas fuentes apúntatelas porque darán a tu texto un estilo de relieve que queda muy chévere en tus videos. Muy bien, ahora vamos a copiar el título presionando Control C para Windows o Comando C para Mac. Seguidamente lo pegamos presionando Control V para Windows o Comando V para Mac. Haz que el clip dure justo la longitud de un marcador a otro. Ahora vamos a volver a copiar y pegar el título que modificamos y le cambiamos el color. A continuación, selecciona los dos clips con el título en amarillo y en blanco y una vez más los copiamos y pegamos tantas veces como quieras que dure tu título. Yo lo voy a dejar hasta cuando empiece el carro a andar por la ciudad. Asegúrate que cada clip empiece y termine en uno de los marcadores de la música. Esto lo hace mucho más emocionante. Me encanta, se ve increíble, pero vamos a hacerlo aún mejor con movimiento de cámara, un efecto que no puede faltar en tu video. Ve a Efectos, seguidamente Filtros y luego a Movimientos y pongamos el efecto Caos 2 y el efecto Templado. Ahora sí, así es como puedes crear un efecto de VHS súper fácil en Filmora 9. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Déjanos saber en los comentarios qué es lo que quieres aprender para el siguiente video. Recuerda dejarnos un like si este tutorial te gustó y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de los siguientes videos y promos que tendremos. Nos vemos cuando menos te lo esperes. ¡Sigue creando!